Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Pues aquí estamos, a jueves, vamos a empezar con la clase de hoy. Como siempre, desearos que estéis lo mejor posible. Ya veis que he cambiado de emplazamiento, ¿vale? Y nada, esperar que también os guste, ¿vale? Hoy no vamos a usar nada, ¿vale? Y entonces vamos a empezar, ¿sí? Bien, para el primer ejercicio vamos a colocar brazo aquí y entonces vamos a empujar la cabeza a la vez que elevamos el brazo hasta aquí y vamos a recuperar, ¿vale? ¿Sí? Hace un poquito de calor aquí, en esta casa, pero bueno, intentaré no ponerme muy colorado. ¿Estamos? Pues venga, mano aquí, inhalo y exhalando, empujo un pelín, suelto un pelín la zona cervical y recuperamos. 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Intentad empujar despacito, 6, ¿vale? Que suelte todo por aquí. 7, 8, y bajamos. 9, 10, y descanso, eso es. Los primeros ejercicios vamos a intentar liberar un pelín la zona cervical, ¿sí? Vamos hacia el otro lado, ¿vale? Vamos a agarrar la cabeza aquí, como hicimos ahora, y el que estiramos es el otro brazo, ¿vale? Recordad, al empujar, no empujar la cabeza hacia adelante, simplemente desplazarla lateralmente. ¿Estamos? Pues venga, inhalamos, activamos ese centro y 1, 2, siempre nuestra coronilla por encima, ¿vale? No me aplastéis aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, 10 y descanso. Eso es, vamos a soltar un pelín hombros, despacito, ¿vale? Para que me veáis mejor, vamos a colocarnos aquí sin empujar la cabeza y vamos a llevar codos adelante y atrás, ya lo hicimos muchas veces, ¿sí? Fijaros, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no empujéis la cabeza, 7, 8, conecto escápulas, 9, 10 y descanso, eso es. Ese que habla es el de la radio, no tengo una persona ahí escondida, tengo la radio puesta. Muy bien, soltamos, seguimos soltando, ¿vale? Bien, vamos a colocar dos brazos aquí detrás, uno pegado al otro, ¿vale? Vamos a sacar pecho, voy a inhalar y cuando exhalo intento elevar sin llevar hombros hacia adelante, sacando pecho. 1, 2, ¿vale? No elevamos esos hombros. 3, 4, 5, 6, 7,
8, no hay tensión en los hombros, 9, 10 y descansamos. Vamos a acercarnos a beber un poquito. A lo de beber, vemos donde vemos la clase, siempre va a haber. Siempre. Muy bien. Vale, vamos a seguir. Fijaros, vamos a pegar ambos pies aquí, ¿vale? Los vamos a pegar de todo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a elevar de puntillas, ¿sí? Y después voy a llevar cadera ligeramente atrás, con los pies pegaditos, muy poquito, fijaros. Culete ligeramente atrás y después de puntillas, ¿vale? Pues venga, inhalo, 1 de puntillas y llevo atrás ligeramente, 2, flexiono cadera, 3, acordaros de activar centro, 4, 5, eso es, 6, 7, 8, controlo arriba, crezco hacia el techo, 9, 10 y descanso, eso es. Vamos con un poquito de equilibrio, ¿sí? Voy a bajar esto porque... Bien, para el siguiente ejercicio vamos a apoyar una sola pierna, ¿vale? Vamos a apoyar una sola pierna y con la otra vamos a balancear delante y atrás sin poder mover nuestro tronco, ¿vale? Sí, acordaros, todos los recursos que os doy siempre. Activo centro, tiro ligeramente de suelo pélvico, contraigo glúteos, ¿vale? Miro siempre al mismo punto e intento relajar la planta del pie, no le deis mucha tensión. Si hay una pared cerca, apoyáis, ¿vale? ¿Sí? Pues venga. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Vale, eso es. Vamos con la misma pierna y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí y lo que vamos a hacer es abrir muy poquito y cerrar muy poquito con esta rodilla siempre en 90 grados, ¿vale? Voy a abrir y cerrar, ya veis que muy poco, porque si no, basculamos nuestro tronco al lado contrario para compensar, ¿vale? ¿Sí? Pues venga, me coloco aquí, inhalo, 1, miramos al frente, 2, controlamos desde glúteo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, eso es, muy bien. Vamos a darnos la vuelta y vamos a trabajar con la otra pierna, ¿vale? Aquí, el primero,
el de llevar delante y atrás, ¿sí? Acordaros de no balancear nuestro tronco. ¿Estamos? Inhalo. 1, 2, tronco se queda quieto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, eso es. Muy bien, nos toca ahora el de abrir y cerrar, ¿sí? Acordaros, piernas 90 grados, ¿vale? Piernas 90 grados y abrimos y cerramos despacito. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, activo ese centro, 10 y descanso y un trago. Vale, vamos a seguir aquí. Vale, vamos a llevar los brazos aquí al frente y lo que vamos a hacer es hacer un círculo a un lado y un círculo al otro, un círculo al lado y un círculo al otro en la misma exhalación, ¿sí? Pues venga, inhalo, 1 y freno, 2, intentamos no compensar con el tronco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10 y descanso, eso es, muy bien. Vale, vamos a abrir aquí, ¿vale? A ver si se me ven bien los pies. Vamos a abrir aquí, las puntas de los pies van a ir hacia adelante y lo que vamos a hacer es llevar sin... ¿Vale? Fijaros que no vamos a mover los pies, simplemente vamos a desplazar el peso de un lado al otro. Cadera atrás, rodilla del lado desplazado flexionada, rodilla contraria estirada, ¿vale? Y desde aquí simplemente cambiamos de lado. ¿Estamos? Pues venga, inhalo, 1, miro diagonal al suelo, ¿vale? Activo centro y glúteos, 2, 3, 4, 5, puntas al frente, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Me voy a quedar con las piernas abiertas como están, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a bajar sin redondear nuestra zona lumbar, con un brazo hacia la pierna contraria y recupero posición, ¿vale? Fijaros, no adopto esta posición, bajo con piernas totalmente estiradas
y oriento un poco el brazo. ¿Estamos? Pues venga. 1, eso es. 2, activo ese centro. Buena posición, no me redondeéis la lumbar. 3, 4, 5, 6, 7, no hay tensión lumbar, si no flexionamos un pelín las rodillas. 8, 9, 10 y descanso, bebemos un trago. Venga, pues seguimos. Tengo aquí una esterilla, ¿vale? Que nos va a hacer falta porque nos vamos a colocar de rodillas ahora. Entonces vamos a colocar la esterilla en el suelo. Vale, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a poner una pierna al frente. A ver si me apoyo. Aquí, eso es. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar muy suave, vamos a elevar este talón, intentamos hacer fuerza hacia abajo con los brazos, ¿vale? Y elevamos talón. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, miramos al frente, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Y me quedo aquí, ¿vale? Para continuar ahora, uno que hacemos en clase, vamos a hacer lo siguiente. Vais a apoyar la punta del pie de atrás y vamos a ponernos de pie y apoyar y bajar despacito, ¿vale? Los que tenéis molestias en las rodillas, apoyáis un cojín, ¿vale? Como os dije en todos los vídeos. Estamos, acordaros, importante subir y bajar despacito, ¿vale? ¿Estamos? Pues venga. 1, dais el paso adelante y vamos abajo despacito. 2, acordaros de traccionar con el glúteo todo lo que pueda, ¿vale? Activo ese centro. 3, 4, eso es, pulso ese aire al subir y al bajar. 5, 6, ahí vas, 7, 8, 9, una más, 10 y descanso, eso es. Me sobra este pantalón largo, Muy bien. Pierna adelante. Pierna adelante. Y empezamos por el primero. Apoyo aquí, me pongo recto y vamos allá. Elevo y desciendo talón, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Hacemos fuerza un pelín hacia esta pierna, ¿vale? 5,
6, 7, 8, 9, una más, 10 y descanso. Y ahora nos toca el que llamamos el castigo, ¿vale? Estamos, apoyamos punta del pie de atrás, miramos al frente, activamos glúteo centro, inhalo, 1, apoyo y voy despacito, 2, 3, 4, eso es, apoyo, bajo despacio, 5, apoyo y bajo despacio, 6, 7, eso es, 8, 9, una más, perdón, y descanso, eso es, vamos a beber un trago, tengo un catarrazo, perdón, disculpas. Ay. Disculpas. Vale, seguimos de rodillas. Apoyamos rodillas y empeines en el suelo, ¿vale? Vamos a hacer el zombie. Dame un segundo. Ahí está. Activamos ambos glúteos. Tiro ligeramente de mi suelo pélvico. Y vamos a descender despacito hasta donde sean mis cuádriceps capaces de gestionar el ejercicio. El soporte va desde el glúteo, ¿vale? Si me paso va a haber molestia lumbar y no queremos que haya molestia lumbar, así que controlo el gesto, ¿vale? Con toda la faja lumbopélvica, ¿sí? Pues bueno. Inhalo. 1, 2, 3, 4, eso es, muy bien, 5, 6, muy bien, 7, 8, 2 más, 9, una más, 10 y descanso, eso es. Vale, voy a seguir, me voy a dar la vuelta yo, vosotros no tenéis por qué, vale, voy a estirar. Y aquí, ¿vale? Voy a sacar pierna y brazo contrario, toco, toco y me quedo aquí, ¿vale? Empiezo en pierna y brazo estirado, toco, toco y me quedo en la misma exhalación, ¿sí? Pues venga. Empezamos aquí. Intentando bascular el peso al lado contrario, ¿eh? Soporte desde este glúteo, activo centro, miramos al suelo, crece coronilla, ¿vale? Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10 y
clases, ¿vale? Las que pasamos calor a tope. Muy bien, vamos a seguir con el otro brazo, ¿vale? Ahora me tocaría apoyar el derecho. Recordad que la posición inicial es aquí y vamos a tocar 2 veces y volver a estirar. ¿Estamos? Pues venga. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Voy a dar la vuelta, ¿eh? Vale, fijaros, para soltar un poco ahora, vamos a apoyar, ¿vale?, la parte frontal de las manos aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es descargar un pelín el peso hacia adelante y volver atrás hasta puños, ¿sí? Aquí y vuelvo. Si alguien no puede, va a hacerlo 5 veces así y 5 veces con el otro brazo, ¿vale? El que pueda, estira y trabaja la parte de antebrazo en el suelo. Si no me deja y me duelen mis muñecas, lo hacéis con la otra mano, ¿vale? Pues venga, empezamos aquí. 1 y vuelvo y subo. 2, apoyo toda la mano y subo a los nudillos. 3, 4, 5, 6. Este ejercicio está pensado para la época del confinamiento, ¿vale? 7, para todas esas muñecas de estar mucho tiempo en ordenadores. 8, o haciendo la misma actividad. 9, uno más. 10 y descanso. Voy a beber un trago. Y seguimos, ¿vale? Me voy a colocar aquí, ¿vale? Tal y como estamos. Apoyamos la mano en la cabeza, el codo hacia el suelo y vamos a crecer arriba. Recordad que no puedo desplazar la cadera a los lados, me quedo quieta y quieto en el sitio y lo único que hago es crecer y darle capacidad de rotación a mi zona dorsal, ¿vale? ¿Sí? La cadera, la pelvis no se bascula. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2. Si podéis mirar al codo, mejor. 3. Tengo la sensación de que este brazo se separa, ¿vale? Pero no se separa. 4. 5. 6. 7. 8. Crezco, 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 crezco. 9, 10 y descanso.
Vamos con el otro brazo, ¿sí? Venga, vamos, que llega el fin de semana. Y ahora ya podéis ir a tomar una cervecita. Venga, vamos allá. Me coloco aquí. 1, 2. No se desplaza la cadera, ¿eh? Siempre mirando al suelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, fijo esa cadera, 9, 10 y descanso. Bebemos un trago. Seguimos. Voy a bajar un segundo, ¿vale? Que tengo abajo unas cosas, pero tengo ascensor, no os preocupéis. Ya llegué, ¿vale? Venga, seguimos. Muy bien. Nos vamos a colocar de lado, ¿vale? Nos vamos a colocar de lado. Vamos a apoyar el antebrazo. Vamos a flexionar la rodilla, ¿vale? Como hacemos en clase, primero estiráis las dos, después flexionáis la de abajo. Opción fácil. Elevo, dejo pierna y desciendo. Recordad que toda la fuerza la tengo que hacer con esta pierna, ¿vale? No con el brazo. El hombro está lo más relajado posible. Opción intermedia. Subo, elevo esta pierna y la desciendo, ¿vale? Y la opción más compleja, me quedo arriba siempre, sin subir y bajar. Cada una y cada uno elige la que pueda o la que quiera. No voy a estar ahí para controlarlos. Así que tenéis esa ventaja. ¿Sí? Pues venga. Opción sencilla, dejando pierna apoyada. La segunda, elevo esa pierna y la tercera me quedo siempre arriba, mientras yo cuento. ¿Sí? Pues venga. ¿Preparadas? ¿Listos? Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora me hacéis como en clase. Ay, había que quedarse arriba. Ay. 9, 10 y descanso. Eso es. Muy bien. Aflojamos un pelín este brazo y ahora nos vamos a acostar, ¿vale? Apoyo aquí o aquí donde estéis más cómodas. Vamos a poner una pierna, la pierna que está arriba delante y la otra detrás, y vamos a elevar una vez la de atrás, una vez la de delante. En la misma exhalación, fijaros. El tronco, como siempre, bien orientado, y me apoyo en el brazo delantero para no bascular el tronco, ¿sí? Pues venga, inhalo, 1, 2, llega al suelo, podéis apoyar, 3, 4, 5, 6, mantengo esa buena posición, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, me voy a dar la vuelta.
yo, vosotros no tenéis por qué hacerlo. Y nos ponemos al revés, ¿vale? El primero, apoyando antebrazo, la pierna de arriba y en el suelo. Recordad las tres opciones que había. Subir y bajar dejando la pierna apoyada, subir y bajar cada vez dejando la pierna en el aire o quedarse siempre arriba. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, es esta pierna la que nos ayuda, es la que empuja. 3, 4, miramos al frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Venga, muy bien, eso es. Ahora me voy a apoyar aquí. La pierna que está arriba va adelante, la otra detrás. Apoyo sobre este y elevo, primero la pierna de atrás, después la pierna de delante. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estabilizo ese tronco, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es, muy bien. Vale, me voy a poner boca abajo. Vale, me voy a poner boca abajo. Vamos a apoyar mano sobre mano. Y lo que vamos a hacer es intentar despegarnos un pelín, mirar un pelín al frente y recuperar posición. Totalmente obligatorio contraer ambos glúteos y llevar nuestro pubis hacia adelante ligeramente. Desde esta posición buscamos crecer siempre que no haya molestia lumbar, ¿vale? Y recuperamos. ¿Estamos? Pues venga. 1. No puede haber tensión lumbar, ¿vale? Activamos esos glúteos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mantengo esa activación del glúteo. 8. 9. 10. Y descanso. Muy bien. Estamos terminando. Os voy a dar también 2 opciones o 3 ahora. Recordad, fijaros, como en clase, el nivel intermedio básico, con rodillas y pies apoyados, buena posición de mi espalda. Fijaros, no hay arco lumbar, ¿vale? Mantengo aquí y me quedo arriba, ¿vale? Opción más difícil, los que ya sabéis que podéis, os quedáis aquí arriba, sin moverse, arriba, aguantando, ¿vale? Sí, podéis elegir entre la intermedia y la más compleja, cada uno dependiendo de sus capacidades. Está claro, ya os conocéis. ¿Sí o no? Pues venga, o con rodillas y pies, o solo con pies y brazos. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, activo ese glúteo, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos y vamos a beber un trago que me está matando este radiador. Vale, con esto nos despedimos, ¿sí? Acordaros esos estiramientos, ¿vale? Llevar la vida más relajada que podáis, la más tranquila que os dejen y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Un besito y que vaya todo bien.